hemos estado hablando un poquito durante el break siguiendo a hablar un poco sobre lo de la Trinidad. Juan 14 y verso 26 es uno de los versos que podríamos usar. Aquí Jesús mismo hablando dice, este es Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien refiere es un pronombre personal, a quien el Padre enviará en mi nombre. Y entonces aquí está, realmente las tres personas están en esa frase. Quien refiere al Espíritu Santo, y el Padre es el Padre, y enviará en mi nombre. Entonces Jesús está ahora ahí en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el espacio de 7 palabras, él ha mencionado las tres personas de la Trinidad. El Padre enviará, a quien el Padre enviará en mi nombre, y Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y también Él dice en verso 28, yo voy, ¿no? Ustedes oyeron que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces no es la misma persona, Dios el Padre y Dios el Hijo, pero es una de las cosas que me maravilla, ¿no? la Trinidad, y es algo que me ministra sabiendo también que es algo que creo que es bueno. Me ayuda a pensar que antes de crear los ángeles, hubo comunión. No voy a decir en el universo, porque Dios creó el universo. Dios existe fuera de tiempo y espacio. El universo es un lugar que requiere espacio, tiene espacio. El universo es un lugar, pero un espacio muy grande, pero Dios es fuera de espacio. Y por medio del universo nosotros medimos tiempo. Medimos tiempo por 24 horas por día, por la rotación de la Tierra, el Sol, el Sol no está orbitando nuestro planeta, sino nosotros al Sol, pero por la rotación vemos el Sol venir y después 24 horas pasan y medimos el tiempo por el universo creado. Pero Dios existía antes que el universo que Él creó, y entonces fuera de espacio y fuera de tiempo existía Él, pero hubo unidad y hubo comunión. Dos cosas, hubo amor. Hubo amor, hubo unidad, cosas que son unas de las cosas más que nos ministran, la unidad. No es que nos encanta cuando hay unidad en un grupo de personas, esto aún en el mundo reconocen esto, cuando hay un equipo que funciona, pero bien como equipo. Wow, mira, no es que, bueno, él o los individuos, pero mira, como
cómo están, mira la unidad que tienen y eso es increíble, pero hubo unidad. Aún antes que Dios, sabes que Dios no es que Dios estuvo sintiendo soledad. Dios no creó el mundo porque Él estuvo aburrido. No creó los ángeles y el ser humano. Y uno dice, pero ¿qué estuvo haciendo Dios antes de crear? Bueno, creo que estamos haciendo la pregunta equivocada, porque aun cuando decimos antes, estamos hablando de tiempo. Y Dios existe fuera de tiempo. Y si tú quieres hacer que humo salga de tus oídos, medita mucho sobre esto, que Dios existe fuera de tiempo, porque nosotros no sabemos nada que no tuvo un comienzo y fin. Vemos todas las cosas así. Lo único que no es Dios mismo, aún el universo. La ciencia es que, bueno, el universo comenzó, tuvo un comienzo, está expandiéndose todavía por haber en algún momento haber comenzado. Pero suficiente sobre esto. ¿Alguno ha pensado en alguna una ilustración de alguien que interpreta privadamente, una interpretación privada? ¿Cómo podría ser? Podría ser las diferentes religiones, porque cada uno expresa algo que como lo ha dicho usted, Mahoma y el otro, el de... Pero estoy refiriendo, sí, entiendo, es excelente, pero yo quiero decir de un verso bíblico, porque estamos hablando, la Biblia dice, la escritura no es de interpretación privada. Entonces, un ejemplo de alguien, alguien quien... no tiene que ser algo que alguien que tú conoces o simplemente tú lo puedes inventar, pero algo práctico, una interpretación privada de las escrituras. Jorge, tú mencionaste... Sí, sacar un texto de un contexto. Es decir, ¿Puedes pensar en algún ejemplo de esto? Alguien sacando de su contexto un verso. Vamos, esto es una buena tarea, pues. Excelente, es una buena tarea. Hoy es jueves, entonces para el lunes, esa es tu tarea para el lunes, ¿ok? Pensando en lo que decía Jorge, puede ser que... No, eso es su tarea. Es tarea ahora, es demasiado tarde. Es mejor. Escríbelo. Escribe cuál es un ejemplo. Escribe un ejemplo de alguien, o como algo práctico. Alguien que está, un ejemplo de alguien que está interpretando privadamente un verso bíblico, algo de la escritura. Pervertir. Perdón. Interpretación privada. Este verso, mencionamos este verso antes, 1 Corintios 2:13, cuando dice el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. La palabra en el griego para acomodando es sincrino, y puedes pensar en alguna palabra que esto parece ser
Sincrino. Esta es una palabra griega, escrita con nuestro alfabeto, pero es una palabra griega, sincrino. ¿Puedes pensar en alguna palabra en español a que esto... Sincronizar. Sí, ¿cómo es? Sincronizar. Sintonizar. Sincronizar. Sincronizar. Claro. ¿Qué es algo que puede ser sincronizado? Un orden. Un orden. ¿Un orden? Ordenar algo. Ok. Si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo un reloj y tú tienes un reloj y queremos, yo digo, bueno, nosotros nos vemos aquí mañana a las 9 en punto de la mañana. Pero yo quiero que tu reloj ahora dice la misma cosa que mi reloj. Quiero estar seguro que nuestros relojes tienen la misma hora. Entonces vamos a poner igual, por ahora este es el 9:32 de la noche. Y si yo ajusto el mío y tú el tuyo y ponemos los dos, estamos sincronizando. Y esto es la palabra, esa palabra sincronizar, también la palabra bueno, hay varios que tienen esa idea, pero la verdad es que lo mejor de ellos es sincronizar, que esa es de donde, y nosotros, bueno, en nuestro idioma, ahora el español, y en inglés también es similar, synchronize, decimos en inglés, aquí en español decimos sincronizar, sincrino en el griego, y no sé exactamente cómo es en el latín, pero similar. Pero entonces cuando dice el Espíritu está acomodando, está sincronizando. Y entonces dos relojes sincronizados ahora en los Juegos Olímpicos en Brasil. Hay uno de los deportes es nadar sincronizado, no sé, o algo así. Nada sincronizado. Ajá. Sí, porque dos personas están haciendo los mismos movimientos y sincronizados, la misma cosa. Bueno, eso es la idea del Espíritu acomodando, sincronizando, en otras palabras, un verso con otro verso. Aquí, acuérdense de nuevo, Isaías 28, verso 10. Línea sobre línea, renglón tras renglón, aquí un poquito, allá un poquito, la doctrina, y después nosotros pensamos en un verso y después pensamos en otro verso. El Espíritu hace esto. El Espíritu está comparando. ¿Qué hora es? 9:32. Ok, estamos sincronizados. El Espíritu está sincronizando versos a nuestro corazón para que podamos, el verso 16 dice de este capítulo, 1 de Corintios 2:16, tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 de Corintios 2:13, Isaías 28, 9 y 10, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y entonces nosotros tenemos que oír de Dios. No tenemos lucha
contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales. Por eso nosotros tenemos que oír una voz viva, la voz viva de Dios. Rema, la palabra rema en el griego significa no, hay dos, bueno, hay varias, pero hay dos palabras en griego, dos palabras más comunes que hablan de la palabra, y una palabra es logos y la otra palabra es rema. Logos es como la palabra escrita, pero rema es cuando tú escuchas, es como Dios toma el logos y la voz de Dios, la voz viva de Dios, que la palabra dice, ¿dónde dice que la Biblia es viva, la palabra de Dios es viva y eficaz? En Efesios. Hebreos 4. Hebreos 4, verso 12. Hebreos 4, 12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra para partir el alma y el espíritu. Y oímos la voz viva de Dios y así predicamos y así aconsejamos, así hablamos el uno al otro, edificando palabras como también nos dice aquí en Efesios capítulo 4 y verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y esto está sucediendo, bueno, de nuevo la palabra está siendo más y más. ¿Cuál era el verso que leímos acerca de la palabra, de la palabra de Cristo, more en abundancia? ¿Cuál era el verso? Colosenses 3:16. Que Mateo 4:4 Jesús dijo, el hombre no vive por pan solo, sino por cada, no logos, sino rema. No logos, sino el hombre vive por cada rema. En el griego no es la palabra logos allá, sino es la palabra rema. Me explico, ¿no? El hombre no vive por pan solo, sino por cada rema. La voz viva de Dios ministrando el logos a tu corazón. Pero es Dios, es como leímos, ¿no? Yo oigo y después oigo otra voz. Hay una voz y después hay otra voz. Lo escucho dos veces. Ok. Bueno, ya mencionamos 1 Corintios 2, la importancia de la Biblia y entender la diferencia entre ser espiritual y carnal. Ok. 1 Corintios. Ok. Yeah. Bueno, esto lo habíamos mencionado en la otra clase también, pero Pablo pasó 18 meses en Corinto y después de haber pasado 18 meses, y eso lo leímos de este viaje misionero de Pablo, lo leímos. Él estuvo en Filipos, en Tesalónica, en Berea, que no tengo más o menos aquí, Berea, Atenas, y en Atenas, bueno, realmente como en Atenas, Pablo, parece que Pablo salió de Atenas con con otra idea. En Atenas parece que él
No, bueno, no podemos decir esto con certeza, pero parece que él tal vez buscaba entrar en en algún sentido, ¿no? en lo de la filosofía con los griegos en Atenas, porque él habló cuando él vio la estatua en Atenas, que ellos nombraron el Dios no conocido, y él estaba usando esto, y él no menciona exactamente, parece que él no menciona, por lo menos no nos dice que él menciona el nombre de Jesús, pero él dijo, yo he venido para hablar de ustedes acerca de este Dios, no conocido, y después revelarles quién es Cristo. Pero él salió de allá tal vez un poco desanimado, es posible. Ojo, Pablo no es Superman o hombre araña ni aún, ¿no? Pablo es un ser humano con debilidad. Y él viene a Corinto y él los dice, no vine a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino pero yo tengo sabiduría. 1 Corintios 2, pero es la otra sabiduría, pero no la sabiduría humana, no de la filosofía, sino del Señor. Y después, esto leemos en Hechos 16, 17 y 18. Este dibujo nosotros usamos muchas veces hablando del viejo corazón. El viejo corazón es el corazón con el corazón con el hueco, el corazón vacío, que el hombre busca cualquier cosa para llenar el vacío en su corazón y no encuentra cómo llenar el vacío. Pero en Romanos 11, ustedes saben qué dicen estos versos, Romanos 11, versos 33 a 30. Léelo ahora. Toma unos minutos en silencio ahora a simplemente leer estos 4 versos de Romanos 11. Ok, ahora pregunto, Pablo aquí parece un poco deprimido. No, qué bien, qué bien. No, esto es lo que sucede, ¿no? El viejo corazón, pero hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados, y ahora Ezequiel 36, 26, el nuevo corazón, Dios habla a nosotros, Él nos llena. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ¿quién entendió? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿No? Segundo de Pedro 1, por medio de las grandes promesas de Dios, nosotros participamos de la naturaleza divina.
Es increíble. O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado, porque de él y por él y para él son todas las cosas, y a él sea la gloria por los siglos. Amén. Ahora, en 1 Corintios 2:11 dice, ¿quién sabe las cosas profundas del hombre sino el Espíritu del hombre? ¿Y quién sabe las cosas profundas de Dios sino el Espíritu de Dios? Y ahora, el hombre, aquí está el hombre, y el hombre tiene cosas profundas que, ok, ¿cuántos de ustedes tienen o en algún momento de sus vidas tenían madres? Jonathan. Todos, ¿no? Tu madre, ¿tú dirías que tu madre te conoce? Sí, pero tu madre sabe todo. No, no, gracias a Dios que mi madre no sabe, por suerte que mi madre no sabe todo. No, claro, tu madre no sabe todo, porque nosotros, hay la profundidad del hombre, pero ¿quién conoce el espíritu del hombre? ¿Y quién conoce la profundidad de Dios, sino el Espíritu de Dios? Y cuando nosotros, por eso, si nosotros dependemos de Él, 6:17 de 1 de Corintios habla de esto. 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor. Esto es lo que sucede. Cuando Cristo dijo, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, nuestra unidad es increíble. Es un milagro, nuestra unidad. Y ahora, y nosotros, Jesús lo oró. Él dice, Padre, que ellos sean uno en nosotros, así como yo en ti, ellos en mí y ellos en ti, y que ellos entren en la misma unidad nuestra. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y entonces, esa es la razón, ojo, hombres, y mujeres, cuando nosotros, y mujeres allá también, y hombres allá, y niños, y adolescentes, y viejos. Pastor Heiser, estoy hablando a ti. Es broma. Sandra, tú sabes que es broma. Tu esposo, pero él es más viejo que tú, ¿no, Sandra? No sé si Sandra está viendo este video o no. O Pastor Heiser, o alguien allá en Perú, Pastor Arturo, Pastor Laios, alguien, espero que alguien está, Jimmy, Emmanuel, Junior, ¿quién más estará viendo el video allá? Rosie, Luz, no sé. Dino seguramente está viendo el video. Pero, ¿dónde estamos? Ya, 6:17, ¿no? El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero, ¿qué dije después? Me perdí. Hablando a los peruanos, me perdí. Hombres y mujeres, ¿no? Hombres, y nosotros podemos tener
podemos, cuando abrimos este libro, podemos esperar que Dios nos revele sus secretos. Dios, tú tienes secretos, cosas que ni tu madre sabe, las cosas profundas del hombre, las preguntas más profundas en tu corazón, que nadie más los sabe. Y Dios tiene secretos, Dios tiene misterios, pero esta es nuestra esperanza. Esto es porque nosotros estamos aquí. Somos teólogos, que significa que estamos buscando conocer mejor a Dios. Esa es la razón, eso es teología, es buscar conocerle. Y nosotros estamos así, como mencionamos en la primera clase, si Dios no quisiera que nosotros le conociéramos, entonces no tendríamos ninguna posibilidad nunca de conocerle. Pero este es el milagro, Él quiere y se ha revelado. Y cuando abrimos, Él lo hizo Él se manifestó, claro, por su creación. Pero si algo de Él podemos ver por la creación, sí, pero las cosas profundas de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, no podemos realmente ver. Tal vez tú, porque tú has recibido el amor de Dios y has visto la gracia de Dios por medio de la palabra, y tal vez tú cuando vas y ves la naturaleza, tú en la naturaleza dices, wow, pero Dios, tú eres increíble. Pero ¿dónde aprendiste del amor y la gracia y la misericordia de Dios, la longanimidad de Dios, que Dios es tan... ¿Dónde aprendiste lo de la paciencia de Dios? Sino en la palabra de Dios. Aquí Dios va abriendo a nosotros para que podamos penetrar y ver cómo es Dios. Esa es la idea. 12 de 1 de Corintios, no tenemos el espíritu del mundo, no tenemos la sabiduría del mundo, sino tenemos el espíritu de Dios y la sabiduría de Dios, ¿qué es lo que dice allá? Mira en ese verso, 1 de Corintios 2:12, para que sepamos que ¿cuáles son esas próximas 4 palabras? Nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que... Dale. Nos ha concedido. Lo que Dios nos ha, ¿qué? Vendido. Concedido. No escondido. Lo que Dios nos ha escondido. No, lo que Dios nos ha... Dios lo hizo difícil. No, dice para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo que Dios quiere... estos son los tesoros de Dios, las cosas que Él nos ha dado libremente. Su gran gracia. Y después dice en verso 13, lo cual también nosotros hablamos. Claro, hablamos, si entendemos lo que Dios nos ha concedido, si nosotros sabemos lo que Dios nos ha concedido, después hablamos de lo que Dios nos ha dado, de lo que Él nos ha regalado, comparando la armonía de la palabra de Dios
Juan 10, lee ese verso, es un verso maravilloso. Juan 10, 35. Esto es uno de los grandes versos de la Biblia. Jesús dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser ¿qué? Quebrantada. ¿Quién dijo esto? Jesús lo dijo. La escritura no puede ser quebrantada. Wow. La armonía de la palabra de Dios. Por eso, mira, ojo, a veces nosotros encontramos cosas que no entendemos en la Biblia. ¿Esto te ha sucedido? ¿Has encontrado versos que tal vez tú dices, esta es una contradicción? Esto es... No entiendo. Claro, nosotros, eso nos sucede, pero ¿cuál es nuestra idea cuando esto sucede? Salimos y decimos, sí, hay contradicciones en la Biblia. ¿Hay contradicciones en la Biblia? ¿Dios está confundido? No. Entonces, ¿quién está confundido? Nosotros. Sí, yo. Nosotros estamos confundidos, pero entonces, pero después nosotros decimos, oh Dios, tu palabra es tu palabra es preciosa, tu palabra es perfecta. Yo soy imperfecto, pero oro y pido y Dios digo, ok Dios, yo quiero que tú me enseñes aquí lo que tú quieres enseñarme. Abre mi entendimiento para que yo vea la luz aquí. Cualquier cosa que tú quieres que yo vea aquí, quiero verla. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta palabra, Salmo 40, otro verso en este tema, Salmo 40 y verso 7, dice esto. Entonces dije, he aquí vengo, Jesús lo dijo, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Hablando realmente del Señor. He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Y él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad. Yo digo la verdad. Y entonces en verso 14 de 1 de Corintios 2 dice que, pero para el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué? Locura. Para él son locura. El libro de Isaías para él es locura. El libro de Efesios para él es locura. La palabra de la cruz es locura para él. La idea de que tú vienes aquí para estudiar la Biblia varias noches durante la semana es para el hombre natural locura. ¿Por qué lo harías? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué puedes hacer para ganar? Tú necesitas comer. Sí, estoy comiendo. Estoy comiendo, pero ellos no entienden. Nosotros tenemos que como Jesús dijo, no, yo tengo que comer, pero ustedes no saben de lo que tengo. Pero es locura para él. Pero, y esto es, después, el hombre natural no entiende estas cosas, pero el espiritual sí discierne todas las cosas. ¿Quién
¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién puede instruirle? Pero nosotros tenemos. Esto es un gran fin del capítulo. Como el capítulo está, pero el hombre natural no percibe. Bueno, sí, y el hombre natural, el viejo corazón mío tampoco entiende. El viejo corazón mío puede fácilmente ir y buscar, explicar las cosas de forma natural, pero gracias a Dios tengo aquí, no allá, no aquí, bueno, claro, sí, tú puedes usar el internet para algo bueno, pero hay cosas locas también allá, tú sabes, pero este libro, la palabra es donde tenemos esta es la mente de Cristo. Bueno, ok, tu tarea para esta clase, pues para la otra semana es escribir y como siempre todas las tareas van a... Are you listening, honey? Okay, they have to give you homework. Okay. Karen yo soy manso, Karen es dura. Karen, por eso yo pongo a Karen encargada con lo de las tareas, porque si yo estoy encargado con las tareas, entonces, no importa, hazlo de otra semana, pero Karen dice, no. Y las notas Karen va a dar las notas de la clase, no yo. Es mi secretaria, esposa, cocinera, secretaria, amiga, todo. Ok, Señor, tú eres realmente todo para nosotros y estamos muy agradecidos porque tú nos has dado tu palabra, tu espíritu, tú ministras a nuestros corazones. Ayúdame, yo te pido, Señor, ayúdame a decir todo lo que yo quisiera, todo lo que tú quisieras comunicar en esta clase, que sea todo lo que comunica, Señor, enseña como tú quieres. Ayúdanos a aprender y profundizarnos más y más en tu palabra. Te pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. All right. Thank you. Gracias por venir. Todos ustedes.